Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 9 y versículo 18, donde dice: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Como ya se mencionó anteriormente, el pacto con Noé ha sido establecido y se ha descrito la señal también de dicho pacto. Note que el arco le seguiría a Noé y a su familia y por tanto la disposición de lo celestial estaba presente en lo terrenal. La iniciativa de esa acción proviene de parte de Dios, tanto en esta como en todas las otras obras divinas, ya que es la acción del sol sobre las nubes oscuras lo que forman la señal del arco iris. Pero además el arco iris, a tocar el cielo y la tierra, según la apreciación humana, sugería que ahora había paz entre Dios y el hombre. Y finalmente, dado que el arco abarca el círculo de la visión, también sugiere la universalidad de la gracia proclamada por el pacto, como señala Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 y Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Puesto que ahora se tratará la cuestión de los hijos de Noé, es por eso conveniente que se comience con la mención de ellos tal como salen del arca. La salida de aquellos hombres fue el acto inicial de la nueva etapa de la historia y también el comienzo del esparcimiento de los hombres sobre la faz de la tierra, como señala Génesis capítulo 10 y versículo 32. Los tres hombres son mencionados nuevamente en el orden familiar, es decir, Sem, Cam y Jafet. Pero algunos piensan, sin embargo, que el orden concreto de Jafet, Sem y Cam, y al hablar específicamente de Cam, el texto señala que era el padre de Canaán, lo que debe de significar que ese dato es importante, como señala más adelante el versículo 22, ya que la maldición pronunciada por Noé sobre Canaán solo puede comprenderse correctamente a la luz del hecho de ser hijo de Cam. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Nótese cómo la intención de este texto podría ser la de enfatizar el hecho de que Sem, Cam y Jafet eran los únicos hijos de Noé. Al fin y al cabo, note que Noé vivió 350 años más después del diluvio, y sería por tanto razonable esperar que pudiera haber engendrado hijos e hijas. Pero también hay que hacer constar que ese dato parece eliminar la posibilidad de que hubiese tenido más hijos, ya que el texto está declarando que solo tuvo 3 hijos y menciona sus nombres, Sem, Cam y Jafet. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Este hecho ocurrió mucho después de que Noé y sus hijos saliesen del arca, ya que llegase el tiempo de vendimiar y así extraer el zumo de las uvas y permitir tiempo para la fermentación. Sobre esto comenta Leopold cuando dice que tenemos toda la razón para creer, sin embargo, que Noé no era ignorante de la potencia de la bebida que había preparado. Pero, sin embargo, Noé no tomó ninguna precaución. Aquel que se mantuvo firme, que se mantuvo frente a un mundo perverso e inicuo, ahora vemos que, olvidando velar y orar en un tiempo de relativa seguridad, cayó presa de una relativamente y simple tentación, que debió ser fácil de confrontar, pero que no lo hizo.
Note que no es el joven e inexperto Noé quien pecó, sino que es el hombre de Dios maduro, rico en experiencias, el que ahora será humillado. El tono sobrio de la detallada narración claramente señala a la culpa de Noé. Y es por eso que Noé, él bebió en exceso y en realidad se emborrachó. Y note cómo el calor del vino conduce al anciano patriarca que involuntariamente se despoje de su vestido con el que había estado cubierto o con el que acostumbraba a vestirse mientras descansaba en su tienda. Por otro lado, el verbo, como debe traducirse como un reflexivo, se descubrió a sí mismo, o también puede ser como estaba descubierto. Fin del comentario de Leopold. Así pues, note cómo la embriaguez de Noé fue total, hasta el punto de que quedó tendido e inconsciente. Aquel hombre que había enfrentado tantos obstáculos antes del diluvio y lo había vencido con el poder de Dios, ahora sin embargo sucumbe a la tentación y se deja dominar por el licor. Pero nótese que en el Nuevo Testamento Pablo escribió: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. Aunque hay quienes piensan que la borrachera de Noé no fue un acto negativo, sin embargo el contexto del pasaje indica todo lo contrario, ya que la actitud de Set y Jafet apunta a que Noé hizo algo vergonzoso y la maldición acumulada sobre Canaán así lo están confirmando. Nótese que también el sustantivo vino se menciona por primera vez en la Biblia en este pasaje, y lo hace precisamente en forma desfavorable, ya que no fue precisamente favorable para Noé, y es posible que Noé no considerase los efectos del vino, es decir, del zumo de la uva fermentado. Note que, de hecho, la Escritura no inculpa explícitamente a Noé por el hecho del acto cometido. También es posible que lo que Noé hizo fuera un acto inocente. Quizá la fermentación no había sido experimentada anteriormente. No obstante, una lectura de la Biblia deja ver que la palabra de Dios condena la borrachera y la intoxicación en cualquier forma. Pero de todos modos, Noé se dejó vencer por el vino que él mismo había elaborado y su testimonio está revelando que el pecado sigue vivo en la tierra. Continuará con el versículo 21, donde dice: y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Obsérvese aquí cómo Noé fue atrapado por su propia falta. Fue culpa suya, y un gran pecado tanto peor, cometerlo teniendo tan reciente la liberación que experimentó. Pero note que Dios le dejó a merced de sí mismo y quiso que su entuerto quedase aquí registrado precisamente para enseñarnos a nosotros también. Es por eso que vemos en primer lugar que la mejor página que un puro hombre ha dejado escrita desde la caída tiene sus erratas y también sus borrones. En segundo lugar, podemos ver también que a veces lo que a fuerza de vigilancia y resolución han guardado su integridad por la gracia de Dios en medio de las tentaciones han sido sorprendidos y atrapados por el pecado, y lo han sido por causa de una falsa seguridad, del descuido y negligencia de la gracia de Dios, una vez que ha pasado la hora de la tentación. En tercer lugar, se puede observar que tenemos necesidad de andar con mucho cuidado y de hacerlo cuando usamos en abundancia las criaturas de Dios, para usarlas con exceso. La consecuencia del pecado de Noé fue la vergüenza, ya que él quedó desnudo para su vergüenza como había quedado Adán
después de comer del fruto prohibido. Obsérvese aquí el gran mal del pecado de embriaguez, ya que en primer lugar descubre y desnuda a los hombres. Por tanto, al estar borrachos fácilmente, manifiestan sus debilidades y desembuchan los secretos que se le han confiado, ya que porteros borrachos son puertas abiertas. También se puede observar que rebaja a los hombres y lo expone a vituperio. Los hombres dicen y hacen cosas cuando están borrachos, que solo el pensarlas le causaría sonrojo cuando están serenos. Habacuc, capítulo 2, versículos 15 y 16. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Nótese cómo la borrachera de Noé tuvo terribles consecuencias, ya que el hombre de Dios que había caminado con Dios ha caído presa de lo que al parecer era una simple tentación. Y esta es una lección que todo creyente debe de aprender, o debemos de aprender, ya que no siempre es el creyente sencillo e inmaduro el que peca, ya que con frecuencia es el cristiano experimentado y maduro el que tropieza y cae. Un dato importante que debe notarse es que la inspirada palabra de Dios no esconde el pecado de hombres sobresalientes como por ejemplo Noé, Abraham, David y otros. Eso es una demostración de que la Biblia es la palabra de Dios. Los hombres procuran, por otro lado, esconder su falta y también sus delitos, pero sin embargo la Biblia expone el pecado de sus personajes más destacados. Téngase en cuenta que mientras Noé yacía dormido en su cama, con su cuerpo descubierto, quizá afectado por el calor en su tienda y por lo que produce el vino, su hijo Can entró y lo vio, ya que el texto dice: y Can vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Versículo 22. Ahora bien, hay dos interpretaciones de las acciones de Can, ya que algunos comentaristas han interpretado la acción de Can como un acto de homosexualismo, porque dicen que en la expresión vio la desnudez es un eufemismo para indicar un acto sexual, como señala, por ejemplo, en Levíticos, capítulo 18, los versículos 6 al 19. Y también porque la frase «lo que había hecho» del versículo 24, esto indica que Noé supo lo ocurrido y que el verbo usado se refiere a un acto sexual, no solo con una mirada. También Bruce, por otro lado, comenta y dice que el vocablo hebreo ra'á aquí significa mirar atentamente, no una mirada inocente o accidental. También fuentes rabínicas piensan que él castró a su padre o que cometió un acto de sodomía. Pero note que estas cosas que se está mencionando son culpables de hacerlo al añadirlo al texto, ya que algunos culpables de prejuicios porque argumentan que el texto ha sido purgado de detalles impuros. Probablemente la lascivia sexual de Can está presente, por ejemplo, en Habacuc capítulo 2, versículo 15. Su erotismo, sin embargo, es de la peor clase. El voyerismo completa a una persona desnuda con el objetivo de conseguir una excitación sexual. En general, viola la dignidad del otro y le roba su deseo instintivo de privacidad y decoro, y es una forma de dominio. La actitud de Can, sin embargo, es perversa, y lo es porque lo que hizo es un voyeurismo homosexual. Peor aún, ya que deshonró a su padre, a quien debió de haber respetado en todo caso.
Éxodo capítulo 21 versículos 15 al 17, también Deuteronomios capítulo 21 versículos 18 al 21 y Marcos capítulo 7 versículo 10. Y luego aumenta la deshonra a proclamarlo a los otros. Fin del comentario de Bruce. Quiero recordar que estos simplemente son comentarios sobre el escrito o las creencias de algunos. Ahora bien, Can contempló la desnudez de su padre y eso lo dijo a sus hermanos, que estaban fuera. Pero note que no satisfecho con hallar placer en la vergüenza de su padre, él decidió comunicar aquella desvergonzada situación a sus hermanos y así poner de manifiesto su descarada sensualidad. El alemán von Rath dice sobre esto que es posible que el narrador haya difuminado el relato, suprimiendo algún detalle más feo que el de ver desnudo a su padre, del versículo 24, de lo que le había hecho su hijo más joven. Fin del comentario. Por otro lado, la mayoría de los comentaristas, recuerdo que es la mayoría de los comentaristas, entienden que Can solo contempló la desnudez de su padre con satisfacción, una burla despreciativa a costa de su padre, y luego se lo contó a sus hermanos y lo hizo con cierto deleite. Pero el hecho de haber contemplado con satisfacción la desnudez de Noé era en sí mismo una terrible ofensa a la dignidad de aquel a quien debía el más profundo respeto. Note que el acto de Can era una maestra de rebeldía hacia la autoridad de su padre y quizás un resentimiento contra las reglas morales que Noé había enseñado a sus hijos durante los años antes del diluvio. Por tanto, el comportamiento de Can fue un acto de rebelión contra la autoridad espiritual de su padre. No fue solamente un acto de lujuria o placer inmundo, sino que Can se regocijó en el fracaso de su padre y de ese modo puso de manifiesto un resentimiento no solo contra Noé, sino también contra las reglas morales establecidas por Dios. Lo que Can hizo estaba en completa oposición al quinto mandamiento de la ley, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y ese mandamiento tiene que ver con la autoridad de Dios delegada a la familia. También, esa autoridad fue precisamente rechazada por Can de manera desafiante, y a la luz de esa señal tan manifiesta, puede verse cómo la borrachera de Noé palidece en importancia y significado ante el mayor pecado cometido por su hijo. También es sorprendente que en tan poco tiempo después del diluvio los seres humanos se hayan olvidado de someterse a Dios para seguir el camino de la decadencia espiritual. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Note la conducta tan diferente de estos dos hermanos en contraste con la de Can. Ellos eran hombres de mente pura y totalmente entregados a la fe de su padre. Están verdaderamente apenados por lo que ha sucedido a su padre, ya que a ellos seguramente esto no le hizo ninguna gracia. Entonces procuran velozmente velar la debilidad de su padre con el manto de la caridad. Dice que rápidamente ellos tomaron la túnica, es decir, la túnica que ellos se pusieron sobre el hombro y andaron hacia atrás. Y probablemente esa túnica estaba caída en el suelo, porque en los días de antaño la túnica usada durante el día era
la cubierta del hombre por la noche también. Éxodo capítulo 22 y los versículos 26 y 27. Esta túnica la toman sobre los hombros de ambos y luego dice el texto que caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. A todo esto prácticamente claro suficiente en sí mismo, se agrega la declaración muy explícita de que sus rostros estaban vueltos hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Esto fue todo, sin duda, hecho ante los ojos de Can. Pero note que no se registran palabras pronunciadas por estos dos, ya que aparentemente por la razón de que ninguno dijo nada. El exceso de moderación, así, autoimpuesto, habló muy alto por sí mismo, ya que si Can podía sentir un reproche, lo sentiría lo suficientemente si no se pronunciaban palabras. De hecho, el tacto más fino de los dos hermanos discierne que una reprensión hablada a menudo suscita oposición. Y voy concluyendo con esto. Las propias acciones pecaminosas y vergonzosas de Noé mostraron la necedad de la embriaguez. El libro de los Proverbios dice que el vino es petulante, el licor alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y hay una serie de preguntas como por ejemplo, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién tiene heridas sin razón? ¿Para quién los ojos turbios? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mezcla alcohólicas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, ya que se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Proverbios capítulo 20, versículo 1, y también el capítulo 23, y los versículos 29 al 33. El alcohol es un depresor, ya que suelta a la gente, ya que la deprime, la autocontrola, su sabiduría, su equilibrio y su juicio. Pero la palabra de Dios nos enseña que la llenura del Espíritu Santo tiene el efecto exactamente opuesto, es decir, completamente contrario, ya que el Espíritu de Dios es el que nos estimula a buscar a Dios y además influye en todos los aspectos de nuestro ser y lo hace para un mejor desempeño y más perfecta transformación, para vivir una vida de honestidad y no vivir una vida en la basura. Amigo y amiga oyente, Cristo salva, Cristo sana, Cristo libera. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si tu problema es precisamente el alcohol, te recomiendo que vengas a Cristo. Él puede salvarte, Él puede sanarte y liberarte de esa atadura. Y no solamente de esa, sino de cualquier otro vicio que puedas tener. Por tanto, voy a estar haciendo una oración. Acompáñame y ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Muchas veces he mentido a causa del alcohol. He hecho cosas que ni sabía yo en el momento que la hacía lo que estaba haciendo. Te pido que me liberes de esta atadura del alcohol o de otro vicio. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias, porque tú me salvas, me sanas y me libertas. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas
a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.